noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta velada de hoy, jueves 8 de la noche, donde damos cabida nuevamente a la continuación de estos conversando de historia con Enrique Encinosa. Para nosotros es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes esta información que nos trae Enrique, una persona ampliamente conocedor, historiador de la historia de nosotros, de las razones por las cuales nosotros estamos en este exilio. Y por eso es importante escuchar, porque aprendemos, no solamente que vivimos en un momento, no tenemos que tener presente lo que pasó, puesto de que eso nos permite saber las razones por las cuales estamos nosotros aquí en este exilio. De más está decirle a usted, si está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Lo invitamos a que se suscriba aquí en el canal con nosotros, active los algoritmos que permite la plataforma, como la manito arriba, la campana. Esos son instrumentos que cuando estemos subiendo material, usted va a ser informado. Y lo más encarecido le pedimos, por favor, comparta el programa para que esta información a la cual usted va a disfrutar de este momento pueda hacer llegar a tantas personas que necesitan, como siempre digo, conocer las razones de lo que estamos viviendo y por lo cual estamos viviéndolo aquí. Sin más dilaciones, muchísimas gracias a todos ustedes y pasemos con Enrique Encinosa. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en esta velada, conversando con Enrique Encinosa sobre historia. Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Bien, bien. Y Bienvenido. hoy te traigo algo especial, porque tengo puesta una camisa que trata sobre el tema de hoy. Si la puedes ver, ¿Cómo no? Ahí se ve clarito. Osvaldo Ramírez. Esta me la dio su hijo. Oh, Y en la parte de atrás tengo más fotos. Ahora, hoy vamos a hablar de las guerrillas. Ya hemos hablado del clandestinaje, hemos hablado pues, de cómo comenzaron las guerrillas hasta la primera limpia. En el Escambray hemos hablado sobre la conspiración del 30 de agosto, eh, y ahora damos un poco marcha atrás y estamos ahora en el momento después de Playa Girón, wow. en el Escambray. Después de la primera limpia, hay una reunión en la zona de Topes de Collante entre los sobrevivientes de la primera limpia. Y ahí están Osvaldo Ramírez, Tomasito Sangil, Maro Borges, Julio Emilio Carretero, Ciro Vega, Pedro González, y ahí se elige a Osvaldo Ramírez como jefe del Escambray. Y él crea el Ejército de Liberación, el mismo nombre que tenía el ejército de los Mambises. En esa reunión en que van varios jefes, va Rigoberto Tatabul también, eh, que después muere en combate, y se dice que posiblemente fue su hermano, por el hecho de que uno de los hermanos de él estaba en un pelotón de milicia, y ese pelotón de milicia se confrontó con él en combate. Y empezaron a hablar de que si un tartabul había matado a otro tartabul, que por cierto son familias, tengo entendido, de los del tartabul que fue pelotero. Oh, Cuando eligen a Osvaldo Ramírez, Osvaldo estaba con la reunión con todos los jefes de pequeñas guerrillas que había y acabó de unirlos, y le dijo: yo no me voy como Evelio Duque, o yo muero aquí o veo a Cuba libre. ¿Mm? E incluso después
en unos meses, que Osvaldo estaba de jefe total del Escambray y también de jefe supervisor de todo lo que estaba pasando en la vía en el frente norte y en el frente sur, eh, es el único alzado a quien Fidel le propone amnistía. Fidel le dijo, te prometo que no te va a pasar nada, ven a verme y y negociamos. Mm. Y Osvaldo Ramírez le respondió, vamos a hacer una cosa, ven tú a la Sierra de Cambrai, yo te garantizo la vida y conversamos. Y nada, no pasó. Eh, en ese tiempo empieza una propaganda gigantesca del régimen en contra de Osvaldo Ramírez. Eh, y esta, primero lo acusan de la muerte de Conrado Benítez y después que su gente también mataron a Ascunce Domenech y a la Antigua. ¿Ok? Ahora, en el caso de Conrado Benítez, la propaganda es muy simple. ¿Ok? La propaganda te dice que Conrado Benítez era un maestro de escuela, maestro rural, y que a la larga eh, lo asesinaron por ser maestro rural. Conrado Benítez era comunista de años. Conrado comunista se ofreció de ser Mm. guía de la milicia y el ejército en busca de los alzados. La primera vez que lo cogen, lo suenan, lo golpean y le dicen que se vaya a la zona. Pero el hombre siguió obstinado. Y entonces vienen varias versiones de su muerte. ¿Ok? Uno de los alzados me dijo, no, él se lo mató Fidel para echarnos la culpa a nosotros. No, eh, fueron los alzados. Pero por tiempo no se sabía, o yo no sabía, o la mayoría de la gente no sabía, de cómo había sucedido. Y resulta ser que después de hablar con mucha gente y darme 16 versiones diferentes, Mm. recogí del hijo de Osvaldo, que era un niño cuando cayó, pero después, ah, creciendo, habló con todos los hombres de Osvaldo que habían sobrevivido. Y bueno, en el asunto con Raúl Benítez, me dice Osvaldito que que un grupo de alzados de Osvaldo habían ido a arrestar a Conrado Benítez, pero que el problema era lo iban a llevar a juicio a la zona de San Ambrosio, donde Osvaldo tenía su campamento principal, que se movía constantemente, porque Claro. ahí venía la milicia constantemente. Y me dice Osvaldito que cuando ellos están yendo caminos de entregar a Conrado Benítez y hacerle juicio, en ese momento eh, eh, Conrado Benítez venía con las manos amarradas, pero no tenía tapabocas. Y en ese momento, cuando están cruzando, van a cruzar un callejón, una guardarraya, escuchan un camión de milicia que viene. Entonces ahí levanta la cabeza Conrado Benítez para gritar, ¿no? A ver si alguien nos salvaba. Ah. Y Pate Plancha, que era uno de los alzados, eh, que después muere fusilado 4 años después. Pata Plancha tenía un machete en la mano y cuando empieza a gritar Conrado Benítez, se vira y le mete un machetazo en la ingle. Ah.
Y ahí de pronto se cayó Osvaldo Ramírez, se cayó, perdón, se cayó Conrado Benítez y después los Castro, y no le hicieron juicio nunca. Esta era una de las tantas versiones, pero la verifiqué porque una persona que después fue un gran anticastrista y se pasó lo que le quedaba de su vida después de los 60 luchando contra el sistema con las armas en la mano, en misiones comando, lo que fuera, me dijo, mira, eh, yo no sé cómo murió Conrado Benítez, pero yo vi el cadáver. Y si cuando lo trajeron al campamento, dice, tenía una herida en la ingle, ¿ok? Y me empezó a describir todo lo que me había hecho Osvaldito en cuestión de las heridas y los magullones. Mm, Así que esa es la versión que yo acepto como la más válida. claro. Y yo creo que fue una ejecución justificada. Ahora, el caso de Pedro la Antigua y Acunce Domenech, ¿ok? Acunce Domenech era un muchachito de 17 años, un brigadista de que la brigada Conrado Benítez. Y Pedro la Antigua era un viejo comunista en las villas, que era chivato, Mm, delator de todo lo que fuera anticastrista. Lo que sucede es que Pedro González, que era uno de los jefes de guerrilla, en un momento pasó por su guerrilla cerca de donde estaba la Antigua. La Antigua los vio y los delató. Y se van en camino a tal lugar. Vino una emboscada, se fajaron a tiro. El hermano de Pedro González muere. Y Pedro lo entierra en el medio de Escambray. Y todavía nadie sabe dónde lo enterraron. ¿No? Todos estos años. Está enterrado en una tumba anónima. Pedro González sabe, se entera que fue Pedro el Antiguo. Imagínate, le mataron al hermano. claro, Y él va para allá, a la casa de Pedro el Antiguo, buscando venganza. claro. Pero el Antiguo tenía a Ascunce Domenech, que era un brigadista de 17 años. Y aquí hay que resaltar una cosa, ¿ok? La brigada Conrado Benítez, los alfabetizadores, los más tiernos, los más jóvenes, iban a parar a zonas de combate. ¿Por qué? Porque era necesario tener a alguien así para justificar los mártires. Entonces, con que le mataran un par de brigadistas, y sucedió, o sea, Ascunce Domenech ahí y en el norte de las villas hubo otro, ¿no? Pero fueron dos o tres nada más incluso en el caso, fíjate, cuando González llega, y eso me lo cuenta uno de los alzados, dice, cuando llegamos a justiciar a Pedro la Antigua, dice, salió el muchacho este Ascunce Domenech, ¿no? Y empezó a gritar que si lo ahorcaban, que si ahorcaban a la Antigua lo tenían que ahorcar a él. Ay, Y a Pedro González, que le acababan de matar al hermano, dijo, ¿tú quieres jugar soga? No hay problema. Ok. Personalmente yo creo que hubiera sido más lógico amarrarlo a un árbol y darle un par de bofetadas y ya. ¿Ok? Y no hubieras matado a un menor de edad que a lo mejor estaba ahí de buena fe, pero que lo pusieron ahí para que fuera mártir. Bueno, lo pusieron en la zona más peligrosa de Escambray para que fuera mártir y entonces la revolución tener algo más que Corrado Benítez, tener a Kunze Domenech. Eh, y así fue en el caso de esos dos. Yo creo que el caso de Ascunce Domenech se le fue la mano a Pedro González, pero yo también entiendo que es una guerra civil y que verdaderamente no había
muchas opciones. Ah, Tú tenías un chivato en tu zona, tú tenías que eliminarlo. Ahora, mientras Osvaldo estaba reorganizando alrededor de 300 sobrevivientes y reclutando más, en el resto de la isla ya había guerrillas en todos lados. En Pinar del Río estaba activo Pedro Celestino Sánchez Figueredo, que fue estudiante de la Universidad de La Habana. Estaba Machete Robaina. Machete Robaina había sido eh, soldado del ejército americano y estaba en Alemania. Y cuando empezó los alzamientos en Cuba, desertó del ejército americano, fue a parar a Cuba y se alzó. Y estaba también Noel Domínguez, que le decían Escaparate, por ser un tipo muy grande y fuerte. Entonces en La Habana estaba el Indio Cardo. En La Habana que no hay casi asado. O sea, no es un territorio para tener asado. En las lomas de Jaruco estaba el Indio Cardo. Que precisamente este grupo, donde también estaba un buen amigo mío del boxeo, Marcelino González, que estuvo asado, después lo conocí cuando salió el presidio. Eh, este grupo del Indio Cardo, que funcionó en la zona de Jaruco, eh, funcionó por un tiempo, pero eran muy limitados en espacio. Las Lomas de Jaruco no es precisamente ni la Sierra Maestra ni la Sierra de los Órganos. Pero ese es el único grupo que yo conozco que fue filmado desde el lado de las guerrillas. Un periodista francés de Antena algo, fue a Cuba, ¿eh? Quería ir a Alejandray, no iba a poder llegar porque estaban cerradas todas las carreteras y no iban a dejar pasar al Escambray a un francés con una cámara de film. Entonces, él filma en Jaruco, filma a los que estaban ahí, que eran uno de los hermanos Tardío, estaba el Indio Cardo, estaba Marcelino el boxeador, estaba, era un grupo no gigantesco, pero eran claro, suficientes para molestar. ¿Eh? Eh, en Matanzas, que fue una región muy activa donde la milicia tenía 26.000 hombres dedicados nada más que a buscar el Sado. Ahí estuvo, los jefes fueron Pichi Catalá, Perico Sánchez, Luis Reyes, eh, Gerardo Fundora. Ahí hubo muchos alzados y dieron lucha por largo tiempo. Voy a brincarme las villas porque eso es una parte especial. En Camagüey estaba de jefe Manolito López, que le decían el loco, y era por la audacia y el valor que tenía. A mí uno de la gente de lucha contra bandidos que lo estuvo buscando a él me dijo, oye, ese tipo era fuera de serie. Dice, tenía 22 o 23 años al morir, o 21 años. Dice, había sido alzado con Martín Amodia en el primer grupo de alzado en el Escambray. Lo cogieron preso cuando era menor de edad. Lo mandaron al reformatorio Torrens. Se picó la barriga con un vidrio para que lo mandaran al hospital y en cuero, en calzoncillo, se tiró por la ventana del hospital después que lo cosieron. Y fue a parar de nuevo a Camagüey, donde a la edad de 20 años, 21 años, ya era el jefe de todos los alzados en Camagüey. Manolito López me dijo uno de los hombres que lo persiguió en el LSB, me dijo, mira, dice, ese era un animal. Dice, él rompía un triple cerco y en vez de irse lejos, si venía por la carretera una guagua la paraba, si había un miliciano lo desarmaba y lo mataba
Y eso es a menos una milla del seco, que acaba de salir. Dice, el seco empezaba a virarse cuando oían los tiros y sabían que Ah, él había correcto. quedado. Dice, y él se volvió a escapar. Dice, y ese era Manolito López López. Manolito de Chambas era. Estaba Mario Bravo, de jefe de guerrilla, que era un barbero de Camagüey. Los hermanos Labrada, que eran tres y eran fuera de serie. Carito Rosales era también otro de los jefes de guerrilla de Camagüey. Y en Oriente estaba en esos momentos de activo Cholo Toledo, Fernando Valle Galindo, los hermanos Cruz Cárdenas. Fíjate, Fernando Valle Galindo lo alza el movimiento 30 de noviembre. Y las armas que usaron eran armas que le quitaban a los policías y a los milicianos en la calle. En aquel momento, muchos milicianos andaban con sus metralletas y su M52 por la calle. Y lo que hacía el 30 de noviembre eran tres o cuatro, buscaban una zona donde estuviera caminando un miliciano y que no tuviera mucha gente, Ah, paraban, se le acercaban, le apuntaban con tres pistolas y le decían, entrega. ¿Ok? No te vamos a matar, pero entrega el arma y todas las municiones que tenga. Y así consiguieron 50 o 60 o 70 armas. Y con eso se alzó Fernando del Valle Galín en Oriente. Ahora regresemos. Las villas. En las villas había tres frentes de guerra. O sea, todo el mundo habla de Escambray, pero el Escambray era el centro. Estaba el frente norte, que era de la carretera central al norte. Y ahí estaba el jefe, era José Martí Campos Linares, que era el hijo de Campito. Él había sido teniente del ejército rebelde y su padre Campito, Benito Campos Pires, había sido capitán, creo, del ejército rebelde. Estaba también el guapo Rivera, hombre excepcional que verdaderamente una gente más decente y más valiente y más sincera que yo conocí en mi vida. Estaba, y entonces en el sur estaba Miguel de la Torre, Vale Montenegro, Luis Molina, el boticario, y bueno, en el frente norte llegaron a haber como 200 hombres y en el frente sur otros 200. Y en el Escambray estaba, por supuesto, Osvaldo Ramírez, que Osvaldo dividió, a Osvaldo no le gustaba el concepto de andar un grupo grande de 60 o 70, 80 hombres, porque para conseguir comida claro. no era fácil. Para, pero para un grupo de 5 o 6 llegar a un campesino, ¿no?, que estuviera de su parte, el campesino podía alimentar 5 o 6 en una noche, pero no podía alimentar 70. Y entonces así sucesivamente, Osvaldo dividió su gente en capitanías y los puso a trabajar en diferentes distritos. El concepto era que la guerrilla siempre iba a tener otras guerrillas alrededor, en áreas cercanas. Entonces, si a Carretero lo atacaban en un lado, la gente que estaba a 5 o 6 millas de distancia fuera del cerco, a lo mejor Tartabul, eh, entonces empezaban a hacer acción para distraer Claro. y que el cerco entonces empezara a mover hacia ellos. Tuvieron muchos éxitos, ¿ok? En el frente sur,
una de las mejores misiones se llevó a cabo en el Pajarito. El Pajarito era en realidad un batey, eh, y Vale Montenegro, que era uno de los jefes del Frente Sur, perdón, decidió ir ahí, que siempre había 4, 5, 6 milicianos, y desarmarlo. Y entonces Vale, con 7 hombres más, que incluían entre ellos a Tinguaro, Jorge Macías, que fue una de las personas que me hizo toda esta historia, y lo hirieron un par de veces. Eh, Jorge Macías Tinguaro me cuenta que ellos llegan al Pajarito, y cuando están cruzando un raíz de ferrocarril que pasaba por delante y ven el Pajarito delante de ellos, se dan mm, cuenta que el Pajarito ya no es simplemente un caserío. Han, han, han construido ahí una o dos naves para almacenamiento. Entonces entran en mm, el Pajarito, desarman a media docena de milicianos, y cuando abren los almacenes se dan cuenta que están llenos hasta arriba de material para el ejército, ¿no? Le pegan candela a los dos almacenes, pero ellos no sabían que a una milla de distancia estaba un batallón entero del ejército y de la milicia, del ejército o de la milicia. Y esto, cuando oyen un par de tiros y ven humo de noche, y llamas en la distancia, salen corriendo ah, para donde provenía el problema. Tinguaro me cuenta que cuando él y Vale salen de un almacén, dice, de pronto, dice, estábamos en una nube de humo, dice, y en la nube de humo pasan milicianos delante de nosotros corriendo, ¿no? Buscándonos. Dice, y empezamos a caminar los 8 de nosotros a través de todo ese humo y todo ese pandemonio, y empezamos a cruzar la línea de ferrocarril. Cuando cruzamos la línea de ferrocarril se dieron cuenta que éramos nosotros, y empezaron a dispararnos, y nosotros disparamos unas cuantas balas para ripostar. Dice, pero fue un impacto enorme ah, el golpe. Dice, más de un pueblo ahí cercano al Pajarito, se alzaron 17 guajiros. ¿Mm? mm, Después del Pajarito viene la segunda limpia, que es por el estilo de la primera. La excepción era que en esta limpia se estaban enfrentando a alzados que muchos de ellos ya llevaban un año en el Escambray y un año en el frente norte y en el frente sur. Y ahí ya esta gente estaba, y muchos de ellos habían sido veteranos de la lucha contra Batista. Entonces, no eran fáciles, ¿no es? Muchos de estos guajiros se conocían el territorio mucho mejor de lo que pudiera conocer cualquiera, ah. ¿no? Porque de niños habían jugado al escondido, habían Sí, montado a pues, caballo, ese era su patio. ¿verdad? Y entonces en ese nivel, eh, había una ventaja enorme de parte de los alzados, ¿no? Es más, en el frente sur había un lugar que decía el punto KB, ¿ok? Y Tinguaro me dijo en una conversación, dice, bueno, porque cuando tuvimos combate ahí en no sé dónde, que fuimos para acá y nos metimos al punto KB. Y le dije, ¿y qué es el punto KB? Mm, Me dice, el punto KB es una cueva que estaba en la parte de arriba de un precipicio. Dice, y había que tener mucho cuidado para entrar. Dice, porque había una cuanta, dice, había
un quicio de piedra muy finito. Y dice, y tú tenías que entrar con mucho cuidado. Dice, pero cuando tú estabas dentro, nadie te podía ver, ¿no? Y le decíamos el punto KB porque todo el mundo cabe. Entonces, KB. Y si desde ahí veíamos las luces de Cienfuegos por la noche. Eh, en la segunda limpia no se eliminó tanto como en la primera, porque ya esta gente estaba muy curtidos en todo, ¿ok? Y sabían cómo funcionaban los triples secos y cómo romperlo. Y para romper un triple seco tú tenías que romper por arriba o por abajo. Por arriba es, te fajas a tiro y sales el seco antes de que se acabe de cerrar. Y por abajo es, te buscas una cueva, te buscas un hueco, te buscas un lugar donde esconderte y ahí te pasas a lo mejor una semana esperando a que se cansen de buscarte. Claro. Pasaron la ley 988, el gobierno. La ley 988 era básicamente lo que te decía es, si tú eres un oficial del ejército o la milicia y estás en una zona de asado y capturas a alguien que tú crees que es alzado o colaborador, ¿no? Lo puedes fusilar sin juicio. Después que lo fusile sin juicio, se levanta el acta, Eh, ¿no es? O sea, para hacerlo acabó. todo legal. Eh, y fíjate, si en la primera causa de Cambrai fusilaron 5 y metieron 70 80 presos a Isla de Pino, ahora la cosa era al revés. Ahora si castigaban 80 75 morían y 5 podían ir a Isla de Pino. ¿Mm? Eh, y la ley 988 fue la milicia, por ejemplo, había una cañita que los alzados, que era natural ahí en la zona, que era una mata, y cuando tú rompías el gajo, era un tubito que parecía un absorbente. Mm. Y eso ellos lo tenían siempre, a los alzados, muchos llevaban varios en el bolsillo, porque si pasaban por algún lado donde había una grieta y había un poco de agua, Había que meterse. en la boca y a chupar. Enrique, nos quedan 3, 4 minutos. Bueno, pues déjame entrar en la creación de Lucha contra Bandidos. Lucha contra Bandidos se compuso de dos tipos de personas. El primero era la soldadesca, que eran veteranos de la milicia y el ejército rebelde que se habían que eran voluntarios para este tipo de operación de ir a buscar a los alzados. Ya, Y el segundo grupo eran los oficiales. Los oficiales, muchos de ellos venían de la prisión. ¿Ok? Y esto es una casa, muy poca gente lo saben los que han leído mis libros y los que estuvieron ahí. Pero el LCB, en la prisión de La Cabaña, había un pabellón militar. Y yo conozco a uno que estaba preso por haber matado a un policía. Y él era oficial del ejército, miembro del partido y con todos los hierros. Y él mata a ese hombre, se mete unos meses preso pensando que lo iban a fusilar, y a los mm, pocos meses llega un oficial y le dice, mira, tienes dos opciones, puedes ir a juicio donde enfrentas pena de muerte o puedes pasarte 3 años en la nuevamente formada lucha contra bandidos. mm. Digo, bueno, lucha contra bandidos, ahí nos matan. Y él me dijo que todo el tiempo que él estuvo ahí, él trataba de disparar por arriba
de las cabezas del enemigo para no matar a nadie. Dice, ya yo sabía que yo estaba del lado equivocado. ¿Ok? Dice, y me daba lástima estar del lado equivocado, pero sabía que unirme a los alzados iba a ser mi muerte también. Y así se creó el LSB. ¿Ok? Para terminar, los que quieran saber más del escambray y de los alzados en todas las provincias, en futurodecuba.org está el libro mío. eh, No, no, señalando de que la gente ponga atención a lo que ah, está diciendo. se me fue la musa ahí un momento. Bueno, no importa, yo bajo usted ahí. Está diciendo lo de lo vaya a la página .com. Futurodecuba.org, el libro entero está ahí de gratis. Así que lo pueden leer y al final tiene nombres de más de 1000 alzados muertos o fusilados.